Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio de socialización del proyecto Cuerpo, Gesto, Texto, Movimiento y Acción, que fue ganador de la convocatoria Cultura en Casa 2020 de la Secretaría de Cultura de Pereira. Yo soy Alejandro Garcés y me encuentro con Juana Valencia. Ambos somos los autores de esta idea y de esta publicación que que estamos próximos a lanzar. Esta es un pequeño adelanto de lo que va a contener ese libro. Y bueno, quisiéramos contarles primero quiénes somos nosotros. ¿Quién es Juana Valencia? Bueno, hola, buenas noches para todos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche a la socialización de este proyecto de investigación, que es un proyecto que viene gestándose desde hace muchos años atrás. Inicia con nuestras inquietudes como estudiantes de artes visuales y pues desde mi experiencia personal como artista escénica involucrada con los medios del teatro y la danza en la ciudad, empezamos a preocuparnos por el lenguaje del performance y empezar a abrir como espacios desde cada una de nuestras orillas, ¿no? Alejandro y yo nos encontramos en la universidad como estudiantes de la licenciatura en artes visuales con un fuerte interés hacia el arte público. Nos encontramos como en el tema de la acción, del graffiti, de la intervención en el espacio público, y fueron como preocupaciones que nos hicieron como ir encontrando unos lugares en común que, pues, si bien se desenvolvieron y desarrollaron de maneras diferentes, pues desde nuestras gestiones independientes hemos ido también como abriendo caminos para seguir dando la discusión alrededor de esto que hemos venido anunciando por años como performance y que hoy empieza a consolidarse en la ciudad como las artes vivas en Pereira. Entonces, propusimos este primer proyecto para poder sistematizar a través de nuestra experiencia un panorama. ¿Qué panorama hay en este momento para la ciudad? Como un primer ejercicio también para empezar a sistematizar y crear archivos sobre los procesos del arte de acción que se han venido dando acá en la ciudad. Entonces, pues ahí les he contado un poco quién soy yo. Les presento a Alejandro. Ahora él nos va a contar un poco de su experiencia para que juntos podamos entrar a contarles cómo nace entonces el gen de esta investigación. Bueno, como ya decía Juana, como gestores independientes, como artistas, habíamos estado acercándonos a las diferentes modalidades de las artes vivas y, y del arte público, pero luego fue como el que nos volvimos a encontrar ya yo en el lado de la curaduría y Juana en el lado de la creación y la investigación, como desde la docencia, ¿no? Y que teníamos algo en común, otra cosa en común, que era ese interés por la formación. Entonces, ya se entreteje entre muchas experiencias, entre eventos a los que participamos, visitas que hicimos y conversaciones que realizamos durante años, fue que se dio la oportunidad ya en el 2019, cuando yo como curador del Museo de Arte de Pereira y Juana como una de las artistas más activas en todo este contexto, decidimos como, bueno, reconocemos que en Pereira no hay un espacio en donde se esté hablando del performance y donde se esté, digamos, reflexionando desde el cuerpo y desde el concepto y desde, ¿cierto? Desde todas estas aristas que son propias de este medio de expresión. Y decidimos fue abrir ese espacio de encuentro, ese espacio de formación que se llamó Creatorio de Performance. Esto fue en el 2019. Participaron 25 artistas locales. Bueno, un par que habían unos invitados que viven en Pereira, pero eran de otras partes, ¿cierto? Y entre todos estos artistas habían unos invitados especiales que son referentes o que han sido referentes con todo su proceso durante muchos años en la ciudad, y también teníamos ya los artistas emergentes, que era con quienes se hizo este laboratorio de creación.
sobre todo porque empezamos a darnos cuenta que en la ciudad empezó a haber como una proliferación de jóvenes interesados en indagar en este lenguaje, pero que digamos hasta ahora era un poco árido el panorama. Lo digo tal vez desde mi experiencia como creadora en el área del performance en la ciudad, donde pues hemos tenido que hacer una lucha por abrir los espacios, por abrir la discusión, por formar un público y como por abrir una perspectiva distinta hacia el acto vivo, teniendo en cuenta que este deviene también de los procesos de la danza, del teatro, de las artes plásticas y de las artes visuales. Entonces, para este creatorio, nosotros, desde que nos propusimos hacer el proyecto de formación, estábamos también haciendo investigación. Este laboratorio tuvo la posibilidad de experimentar y de interactuar entre los creadores que participaron, todos desde su trayectoria y desde su devenir. No pusimos ninguna etiqueta o un requerimiento específico para participar de él, porque precisamente para abrir los espacios hay que empezar a incluir otras personas de otros escenarios, porque si la convocatoria solamente se hace para artistas visuales o solamente se hace para artistas escénicos, pues no tenemos la posibilidad de encontrar esa diversidad de miradas y tal vez comprender en esa diversidad cómo es que se está dando el tema de las artes vivas en Pereira. Entonces fue un espacio en el que no nos sentamos a decir qué es el performance, qué significa, cómo se hace, sino un espacio de conversación, de construcción de pensamiento colectivo para comprender cómo es que nosotros desde una ciudad como Pereira estamos hablando de un lenguaje que es un lenguaje que está empezando a tener gran incidencia en nuestro país y a nivel internacional, las artes vivas como tal, ¿sí? No entendiendo las artes vivas como el teatro convencional o la danza convencional o los parámetros técnicos convencionales de las artes visuales, sino precisamente en la deconstrucción, en su devenir, en su transformación y en la manera en cómo podamos llegar a trascender ese discurso en el encuentro de todas estas disciplinas. Entonces, en el creatorio nos encontramos, como decía Alejandro, con artistas de una larga trayectoria, como con otros que por primera vez se iban a enfrentar a un performance. Y allí tuvimos personas de todos los escenarios que en la ciudad construyen este panorama, ¿cierto? Entonces teníamos estudiantes de la Secretaría de Cultura, del área de teatro, del área de danza, teníamos profesores del programa de Artes Vivas de la Secretaría de Cultura, teníamos egresados de la licenciatura en Artes Visuales, estudiantes en curso de la licenciatura, teníamos comunicadores, psicólogos, médicos, porque esto lo que hizo fue ampliarnos la mirada para empezar a pensar juntos cómo es que estamos concibiendo este cuerpo que deviene en acción aquí en la ciudad. Entonces, a partir de esa experiencia generamos un montón de dispositivos, ejercicios prácticos, físicos, en los cuales pudimos interactuar desde nuestras perspectivas y nuestros proyectos de investigación, sin reprimir, sin cohibir, sino tratando siempre como de guiar el proceso y de orientar y de generar materiales para que las personas que participaran pudieran pasar por un proceso de creación como cualquier obra, empezar a darle como mayor sentido a la construcción del performance que hay detrás de él, ¿no? Cómo se llega a la acción, cómo podemos discutirlo. Y no porque haya una receta o una metodología para hacerlo, porque siento que en el arte no funciona así, pero sí de pronto caminos, vías, experiencias a través de las cuales uno pueda encontrar o, o revelarse, ¿no? Esos lugares donde se revela a veces la sensibilidad o la creación. Entonces, eso de cara a los artistas, pero de cara a la experiencia también que nos brindó el museo, poder volver una sala un laboratorio vivo, ¿cierto? Entonces, eso nos dio otra posibilidad y fue involucrar al espectador
para saber qué estaba pensando él, ¿cierto, Alejo? Como en esa propuesta que hubo a nivel de museografía, a nivel de curaduría, de cómo fue que se construyó esa sala. Sí, fue la oportunidad para como hacerlo nosotros mismos, ¿cierto? Como a través de esa metodología, pues que también se está explorando a nivel un poco más general en esa temporada del museo, que tenía 4 exposiciones y que todas tenían ese transversal que era el hazlo tú mismo, el poder experimentar la experiencia creativa o la experiencia del hacer, simplemente arriesgarse y comenzar una reflexión y comenzar a crear, que era lo que nos interesaba. En ese momento también teníamos como público muy grande las instituciones educativas que están adscritas a las visitas guiadas, como a estos programas de formación que brindaba el Museo de Arte también. Y eso permitió pues como que este mensaje les llegara a muchos niños y a muchos jóvenes y adultos también que se arriesgaran a crear, que se arriesgaran a expresar pues sus sentimientos a través no solo del lenguaje pues escrito, del lenguaje, lo hablado, sino del cuerpo mismo, del gesto. Y pues bueno, eso era como un poco nuestro objetivo, ¿cierto? No, Esa sala tienes, en construcción y ese dispositivo de formación a través de las visitas guiadas, lo que nos dio fue como la posibilidad de comprender un poco porque a veces el espectador se aleja tanto de este lenguaje que llamamos performance y que nos cuestiona porque finalmente todos tenemos un cuerpo y una experiencia y en esa medida pues creo que eso se puede volver en actos poéticos fácilmente con una orientación o con un acompañamiento, pero el espectador siempre se siente distante porque siente que el performance es algo raro, que es algo extraño, que es algo ajeno a él. Y lo que hicimos fue mostrarle en esta sala, fue desnudar el proceso de los artistas para que ellos se sintieran identificados y al mismo cercanos. tiempo se estimularan para vivir una experiencia. Entonces nosotros allá en el laboratorio tuvimos una sala de fotografía durante los 3 meses activa y era muy lindo porque nunca pensamos que la visita guiada, el espectador terminara haciendo una acción para fotografiarse. Y los chicos, hasta niños muy pequeños, hasta gente muy adulta, terminó tratando de construir una imagen con su cuerpo en ese laboratorio de la imagen en nuestra sala de fotografía. Pero ¿por qué lo hacía? ¿O por qué se estimulaba? ¿O por qué sentía que podía participar de eso? Porque le abrimos la puerta al espectador y le dijimos, nosotros tampoco sabemos. Venga, construyamos juntos y miremos cómo es que lo vamos a pensar acá desde Pereira, porque definitivamente nuestra experiencia no es la misma que tiene Bogotá con la maestría de teatro y artes vivas, ni es la misma experiencia que tiene el Centro Internacional de Artes Vivas, el Matadero en Madrid, ¿sí? Y para eso hay que empezar a entrar ¿cierto? Ya entrar a ver como unas cosas con lupa y con detalle y darnos cuenta de, pues, de los vacíos que hay en la educación, en el tema de la sensibilidad hacia el arte, lo que hablamos de la democracia, del acceso a los derechos culturales y artísticos, pues uno ve que falta también un poco más de de estimulación de la capacidad de creadora y de imaginar en los jóvenes, en los niños y en las niñas en la parte educativa, Mm. ¿cierto? Que Y es también, también, sí, no, que y es también también. esas fronteras, exacto, las fronteras que hay entre las disciplinas, como tú dices. Había desde psicólogos, médicos, docentes, o sea, un montón de disciplinas que muchas veces están como súper cerradas a abrirse a otros análisis, a otras perspectivas, pero que allí en ese encuentro con el performance, pues pudieron dilucidar cosas y abrirse. Por lo menos confrontarse y Ujú. comprender y pasar como a hacer un pequeño salto con este grupo de artistas que no representa el sector, que no representa, digamos, la gente completa de la ciudad, no, estamos hablando de un segmento de personas que acudieron a una invitación, que acudieron a una convocatoria y que en esa interacción logramos entre 850 personas hacer real esta investigación.
puesto que una de las actividades que teníamos en sala era que en una palabra habría que definir para cada uno qué era performance, que terminó siendo pues uno de los capítulos del libro, que es cómo colectivamente, desde espectadores, instituciones, creadores, podemos generar una perspectiva para las artes vivas. Entonces hacia allá fue apuntando nuestra investigación. Ya empezar a ver los vacíos, las debilidades, las dificultades que empezaban a expresar las personas en medio del proceso, nos hizo pensar que había que escribir sobre performance y sobre todo sobre este proceso de transformación que estamos viviendo hacia las artes vivas, y empezar un ejercicio juicioso de poder recoger unos referentes, unos antecedentes, empezar como a escuchar la experiencia del otro desde donde lo ha hecho, desde su empirismo, desde su soledad también, porque hemos carecido de espacios. No es que no hayan existido, sí han existido, pero han sido escasos y siguen siendo cada vez más escasos. Y es escasa la discusión en la academia, y es escasa la discusión en las escuelas municipales, en las formaciones informales. Y de todos modos pensamos que el lenguaje del performance es el más incluyente entre todos los lenguajes, porque pues uno no puede entrar a hacer un juicio de valor o a señalar una experiencia de vida. Al contrario, la resalta, la enaltece, la transforma, la vuelve poética. Y fue lo que hicimos también como en el creatorio, llevar a estas personas a que una idea, a través de todos estos dispositivos de creación que ustedes también van a poder encontrar en esta investigación como elementos para su práctica, ejercicios que ustedes pueden tener en cuenta, bibliografía que pueden tener en cuenta, porque a través de esta revisión de esta experiencia, lo que queremos es que todo el que se encuentre este material pues tenga elementos, ¿sí? Que de pronto no le toque un poco como a nosotros, que nos ha tocado un poco como, pero ¿por dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? Sino que encuentren como un lugar, un archivo donde puedan consultar. Ahora, esta investigación lo que abre es un campo infinito de investigación, porque hay mucho por escribir, hay mucho por leer, hay mucho por promover, por gestionar en la ciudad. Resultado de esos fueron 20 proyectos de investigación-creación que dieron lugar a 3 días de actividad de performance en el Museo de Arte, donde contamos con una afluencia de público maravillosa, que estuvo dispuesta, que se dejó orientar, que quiso dar la discusión también, y que no fueron solamente como observadores pasivos, sino que también se dejaron seducir por la experiencia y compartimos. Y creo que fruto de eso es darnos cuenta que Pereira necesita más espacios, más procesos, que los artistas necesitan ser visibles en el sector cultural, que necesitamos empezarnos a incluir en los procesos también institucionales, oficiales, de recursos públicos, cómo vamos a empezar también como a buscar nuestros lugares y nuestros nichos para no rebatir con los sectores, sino para ser uno solo, para estar juntos. Y esto es lo que nos ha permitido el creatorio y esta investigación. ¿Sí? Ya en perspectiva, realizamos 25 entrevistas en tiempos de pandemia, entrevistas que tuvieron una duración entre 1 y 2 horas, que pues lo que tratamos de hacer en el texto final es recoger las voces de todos. Muy a pesar de que sean nuestros escritos, pienso que es la voz de 25 personas que nos cuentan de su experiencia y a través de la cual podemos empezar a dilucidar, a discernir levemente de qué vamos y hacia dónde vamos, y bueno, y dónde hay que seguir trabajando, porque hay mucho, mucho, mucho que hacer. Les quería contar pues que de estos proyectos se generaron 3 líneas curatoriales que fueron provocar, alterar y perforar. Fueron como los conceptos en los cuales logramos contener los proyectos de los artistas de acuerdo a sus búsquedas. Se fue dando de una manera orgánica, a través de discusiones donde compartíamos referentes, puntos de vista, antecedentes bibliográficos, artísticos, y en esas afinidades fue que se fueron tejiendo como unos grupos.
que finalmente al revisar sus propuestas nos dimos cuenta que estaban jugando era con estos términos. Nosotros no tenemos la verdad en nuestras manos, hemos ido haciendo un ejercicio muy sincero, muy honesto, como desde la ceguera que se presume hacer una reconstrucción histórica o epistemológica. Hemos sido honestos, sinceros, desde nuestra perspectiva, hemos escrito desde nuestra experiencia. También siento como evaluación final de ya nuestro proceso como investigadores, que hacen falta mucha más interacción a nivel académico con otras estancias que nos puedan retroalimentar a quienes no hacemos partes de programas superiores en las universidades, quienes no nos podemos incluir en una maestría, en un posgrado, en un diplomado. ¿Cómo hacemos para generar también otros escenarios de investigación con los artistas que de pronto no pueden acceder ni siquiera a la formación de un pregrado, pero que quieren crear? Entonces a mí sí me queda como eso, bueno, ¿cómo estamos en investigación en artes y qué es lo que estamos entendiendo los que no estamos pues en el campo académico de la investigación como tal? ¿Cómo lo estamos entendiendo? Y que hay que buscar los caminos para seguir fortaleciendo el discurso para podernos incluir en los escenarios. Quiero decir que este encuentro ha sido mágico, es el encuentro mágico con personas maravillosas que conozco desde el año 2006 hasta el año 2020. Es el tejido maravilloso de una historia de vida, de mi experiencia como creadora. Es el tejido del encuentro común del cuerpo, el gesto, el texto, el movimiento y la acción, como los lugares en los que encontré que no había resistencia del teatro, de la danza, ni de las artes plásticas, sino que ahí nos íbamos a poder encontrar para dejar de pelearnos si esto es de las artes escénicas o de las artes plásticas y entender que las artes vivas es el encuentro inminente de estos dos lenguajes y todos los que se quieran sumar para trascender el discurso, para generar nuevos lenguajes, nuevas miradas del arte de acción. Quiero agradecer profundamente a cada uno de los artistas que nos acompañaron en este proyecto maravilloso, porque sin ellos y sin su experiencia no hubiese sido posible este proyecto. Sin la honestidad, sin la confianza que brindó cada uno de ellos en nosotros, no hubiese sido posible. Porque abrirse a hablar de lo que uno está pensando, sintiendo, primero en arte, es un poco complejo porque uno tiene miedo del juicio. Todo esto contenido en una publicación impresa que va a estar disponible para quien esté interesado en tenerla, en leerla, también si tienen algunos comentarios y si tienen pues como reflexiones alrededor, pues estaremos súper abiertos y súper con gusto de verdad de poder recibir esa retroalimentación y fortalecer pues ese discurso local desde de las artes vivas. Y esta publicación, es, como les decía, es impresa, está siendo diseñada por La Astilla en el Ojo, que son unos colegas, unos diseñadores, comunicadores, con bastante experiencia de aquí de la ciudad, y que ahí les vamos a estar mostrando las imágenes. La Astilla en el Ojo es una corporación que viene realizando acciones en torno a la comunicación y a la información en la ciudad, donde pues se abarcan temas como el diseño, las infografías, bueno, desarrollo de contenidos, procesos de formación. Y desde hace muchos años hemos venido también tejiendo con ellos esta relación, donde ellos pues nos han compartido la importancia también como del diseño y la comunicación hoy en día en los proyectos de arte, y por eso quisimos que fuesen ellos las personas que hicieran el desarrollo, porque son personas que han venido acompañándonos hace rato en este trabajo de las artes vivas en Pereira. Y aprovechando que estamos como agradeciendo y que estamos hablando de las personas que han sido importantes en este proyecto, creo que es importante agradecer al Museo de Arte de Pereira, Alejandro Garcés, por el apoyo incondicional que le han brindado a este proceso, no solamente a este proyecto de investigación, sino como a las inquietudes que como artista he venido
he venido teniendo y he podido también como desarrollar, interactuar, discutir, debatir en los escenarios del museo, que para mí ha sido pues muy importante poder construir desde ahí, no solamente como Juana Valencia, sino como Cofradía de Danza, que antes estuvimos también allí con un proyecto muy interesante, Residencia y Artes Vivas. Entonces, agradecer inicialmente al museo por esta posibilidad tan maravillosa, porque de todos modos, superar el protocolo, la seguridad, la institucionalidad es difícil y los proyectos de performance son complejos y a veces nos falta un poco de esa institucionalidad como creadores y hubo pues como mucha permisividad, hubo mucha comprensión, mucho acompañamiento y sobre todo pues como un trato muy delicado con cada uno de los participantes independiente de su trayectoria, como tendría que ser un espacio arte, ¿cierto? Un espacio que reciba a todas las personas que quieran eh, eh, indagar o acercarse, no necesariamente como artista, sino que se abran las puertas para todas las personas que quieran hacer parte de la experiencia del museo, un espacio importante para la ciudad. Y habiendo agradecido al Museo de Arte, yo sí quiero pues como mencionar cada uno de los artistas que hicieron Por parte del favor. proyecto, que son personas maravillosas, que son las personas que han construido y que han venido construyendo este escenario. Obviamente aquí no están incluidos todos, quisiéramos que estuvieran todos, pero no están incluidos todos. Pero bueno, este es un primer acercamiento, esperamos poder escribir sobre muchos otros artistas que nos interesa su trabajo. Quiero agradecer a nuestros artistas referentes invitados, quienes pues abrieron su portafolio, su trayectoria para interactuar con nuestros participantes, para volverse referentes de ellos y que los artistas tuvieran como herramientas y vieran que era posible llegar a realizar un proyecto de performance, aún desde la escasez, las dificultades o todo lo que se nos atraviese. Entonces ellos son Leonardo Trejos Hernández, María Carolina Salcedo Ortiz, quien representa al colectivo Arte Aparte, José Gabriel Marín Echeverry, Gabe Maeche y Ricardo Muñoz Izquierdo. Agradecer a nuestros referentes participantes, a Malena León Gutiérrez, al colectivo ALT, Camilo Ortiz Ladino y Cristian David Vargas, a Jenny Toro Salas, a Andrea Guía, que fue nuestra invitada nacional, agradecerle por haber llegado hasta aquí a compartir con nosotros, a Juan Diego Márquez Moreno, a Carol Serrano Badilla, a Andrés Felipe Manzano, a Laura Cristina Cardona, a Andrés Felipe Herrera, Diego González, Natalia Bustamante, a Saskia Leudo de Ronde, a Eric Molina Biafara, a Luis Orlando Santibáñez, a Stephanie Rodríguez, a Rubén Darío Ladino, a Wilson Henry Granada, Fabio Valencia, Melissa Isabel Herrera, Héctor Fabio Ramírez, y agradecer profundamente a todo el equipo de diseño y fotografía del Museo de Arte Pereira, a Omar David Grisales Zapata, a Daniela Ramírez. A Andrés Rosero, que fueron las personas encargadas de realizar como toda la parte de diseño y acompañamiento desde el Museo de Arte Pereira en el proyecto del Creatorio, y a todas las personas que han creído en este proceso y que siguen creyendo. Vamos a seguir haciendo muchas cosas, esto apenas empieza, se pone buenísimo, estamos felices de los resultados y bueno, espero que quienes quieran adquirir la publicación física como parte del proyecto, vamos a entregar 20 publicaciones a instituciones educativas, así que si usted es profesor de artes o de español o trabaja en un colegio siendo profe de matemáticas pero le encanta el arte o siempre se ha preguntado qué es el performance y no tiene ni idea pero lo quiere empezar a indagar, este libro es para usted. Entonces, acérquese, que es un lenguaje muy tranquilo, es un lenguaje muy aterrizado, esperamos que sea legible para todos, así que usted, profesor, profesora que nos está escuchando allá en casa,
que está buscando ejercicios para activar a sus estudiantes desde el cuerpo en esta virtualidad que nos ha aquietado. Si quiere poner a pensar a sus estudiantes en el cuerpo, en ese cuerpo emocional, en ese cuerpo físico, espiritual, áureo, energético, esta es la oportunidad. Tenemos 20 publicaciones para ustedes. Recuerden, instituciones educativas, que estén inscritos a instituciones educativas, comuníquense con nosotros. También vamos a tener 20 publicaciones para instituciones culturales. Pueden ser ONGs o instituciones oficiales, pero siempre y cuando estas tengan un interés hacia la danza, al teatro, las artes plásticas, las artes visuales, porque pensamos que con este libro podemos empezar a abrir otras discusiones con los procesos convencionales que se han venido dando en la ciudad y pues que se visibilicen otras perspectivas. Invitarlos para quienes de pronto no logren adquirir la publicación a que la consulten en la biblioteca Ramón Correa Mejía, donde vamos a dejar unas publicaciones, y también en la biblioteca Bernardo Arias del Museo de Arte de Pereira. Entonces, ahí también van a poder encontrar el texto. Va a estar también en una versión digital. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado en este proceso. Ha sido hermoso. Muchas gracias a todos. Desde mi corazón les mando un gran abrazo a todos los artistas y los amo y les agradezco todos los aprendizajes. Constelamos 14 años de vida y constelamos, cerramos con una instrucción para volar. Todos volamos, cerramos los ciclos, los procesos y estamos listos para encontrarnos nuevamente en un nuevo proceso creativo. Presencial, esperamos que sea así. Y se nos olvida un agradecimiento muy especial también a Joana Andrea Gutiérrez, que también ha aportado muchísimo, muchísimo para esta reflexión, ha estado totalmente dispuesta a colaborar, a escuchar, a leer, a comprender como esas nociones que tenían como todos estos participantes, a todas las otras personas que estuvieron alrededor del proyecto. O sea, ha sido la persona pilar en todo este proceso y te agradecemos muchísimo porque tu comprensión y tu apertura ha sido, como lo dije, fundamental. Muchas gracias, Alejo. Antes de terminar, quiero despedirme agradeciendo nuevamente a la Secretaría de Cultura por esta gran oportunidad de haber lanzado una convocatoria que tuviera la posibilidad de un punto que se llamaba Otras Escénicas, y es la posibilidad de incluirnos en una beca de investigación que no habíamos podido hacerlo hasta ahora. Esperamos que se sigan abriendo más espacios para la investigación, que la ciudad necesita bastante sistematizar y generar archivo, no solamente del performance, sino también de la danza, del teatro, de las mismas artes plásticas. Si quieren también, no sé, hablar, compartir o tienen alguna pregunta, además, también pueden ubicarme como Juana Valencia en Facebook y por allí también podré atender sus dudas o también sus requerimientos si pues están interesados en adquirir la publicación. O al correo electrónico investigacionartesvivas@gmail.com. Listo. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Y para finalizar, quiero dedicarle este texto a mi madre, Marta Adriana Valencia, que espero que me esté viendo en este momento. Muchas gracias a todos y a mi madre especialmente. Gracias.